La idea de hoy es construir un pentágono imposible. Para eso necesitamos un compás, la escuadra, un lápiz y obviamente necesitamos colores. Trazamos un punto lo más centrado posible de la hoja para poder dibujar la circunferencia. Ahora procedemos a realizar la circunferencia lo más grande posible, que ocupe toda la hoja o que trate de ocupar absolutamente toda la hoja para poder que nuestro pentágono nos salga lo más grande posible. Entonces en este momento empezamos a realizar la circunferencia. Ahora trazamos un diámetro de la circunferencia desde el punto del centro de punta a punta que atraviese toda la circunferencia. Con un transportador, a partir del punto del centro, trazamos un ángulo de 90 grados para que la recta nos quede bien precisa. Y luego unimos ese punto que acabamos de obtener de los 90 grados para trazar el otro diámetro que pasa por toda la circunferencia. Ahora, teniendo como medida base el radio de la circunferencia sin mover el compás, vamos a trazar dos puntos que cruzan la circunferencia desde el extremo que estamos viendo. Esos dos puntos deben ser marcados de una manera suave, como lo vamos a observar en este momento. Ahí tenemos el primer punto y ahí tenemos el segundo punto. Luego con la escuadra, esos dos puntos que habíamos trazado los unimos, pero tengan en cuenta, no vamos a trazar una línea, sino que simplemente vamos a poner un punto justo en el eje principal, como acabamos de observar. Ahora vamos a trazar un radio que una el punto que acabamos de ver, este punto lo estamos llamando B y al otro lo llamamos A. Vamos a coger el transportado, el compás, y vamos a unir ese punto con el del extremo A. Debe quedar muy preciso, entonces debemos señalarlo con mucha suavidad para no equivocarnos, y de esa manera vamos a obtener un nuevo valor, un nuevo diámetro, y ese punto lo vamos a pasar al eje principal y ahí vamos a ubicar un nuevo punto. Hay que tener mucho cuidado con ese punto, que nos quede bien marcado. Ahí les estoy mostrando el punto, ahí lo marcamos lo más preciso posible, aquí trata mucho de precisión, y le damos un valor a ese punto, que en este caso sería C. Ahora, partiendo de ese mismo punto que acabamos de trazar, vamos a hacer otro diámetro con el compás, uniendo el punto que acabamos de obtener con el punto extremo, que es el punto A. Ese valor es supremamente importante porque van a ser las medidas de nuestro hexágono inicial. Ya teniendo como base la medida que acabamos de obtener, empezamos a trazar sobre la circunferencia, y partiendo del punto A vamos marcando exactamente esa medida. Como estamos observando, ahí acabo de colocar una X, y con esa misma medida me voy recorriendo toda la circunferencia hasta obtener absolutamente todos los puntos que pueda sacar. Recuerde que las medidas tienen que coincidir todo el tiempo, como estamos observando ahí. Vamos trazando, vamos colocando una X para que quede bien marcado, y de esa manera vamos a poder obtener el hexágono que necesitamos como base. Ahora, teniendo en cuenta los puntos guías que acabamos de marcar, empezamos a realizar el hexágono. En este caso lo estoy haciendo con un micropunta que se vea bien resaltado, pero hay que tener en cuenta que lo que vamos a necesitar es este mismo valor
pero con las medidas más pequeñas en términos de lápiz, más suaves. Entonces lo que voy a hacer a continuación es calcar ese mismo pentágono en una nueva hoja para evitar estar borrando y que no nos vaya a quedar mal marcado nuestro dibujo. Entonces procedo en este caso con el lápiz y tratando de marcar lo más suave posible para poder obtener nuestro hexágono de una manera mucho más limpia y que esté hecho completamente en lápiz para evitar, digamos, algún error, porque ahora vamos a tener que borrar algunas líneas. Entonces por eso es importante tener el hexágono hecho en lápiz. Noten que no se puede ver bien porque las líneas están muy suaves, pero pues ahí estamos viendo el hexágono. Ahora vamos desde las bases de cada, la base de cada uno de esos lados, vamos a medir exactamente 1 centímetro en los 5 puntos. Entonces aquí tenemos una primera base donde vamos a medir 1 centímetro, como estamos observando, y luego vamos a tratar de unir líneas paralelas con relación a ese punto. Entonces, como estamos observando, esa es la forma de calcular una paralela teniendo dos escuadras. Es muy importante tener las dos escuadras, y si no, pues marcan los dos punticos y los unen. Pero entonces para la precisión sí es mucho más importante tener las dos escuadras. Entonces ahí, como estamos observando, vamos de nuevo a marcar. Aquí estoy marcando absolutamente todos los 4 puntos que nos hacen falta para poder tener nuestro pentágono. Ahí estamos viendo la medida, que tiene que ser exactamente 1 centímetro. Tenemos que ser lo más precisos posible para que el dibujo nos salga lo más exacto que se pueda. Ahora empezamos a trazar pues todas las líneas que se nos unan. Recuerde que tenemos que hacer los trazos muy precisos, entonces en este momento los estamos haciendo para poder garantizar que nuestro pentágono nos quede preciso. Entonces en este caso estoy trazando las líneas, ya llevamos 3 líneas, vamos para la cuarta y penúltima línea. Hay que tener mucho cuidado con las escuadras, porque a veces se nos pueden mover precisamente por los tamaños que puedan tener. La idea es que las dos escuadras sean como de la misma marca para que sea más fácil trazar las líneas. En este caso pues tengo dos diferentes, pero pues la idea es que va saliendo. Como pueden observar, ahí acabo de dibujar mi pentágono con las segundas líneas, y lo que vamos ahora a trazar, noten que se están formando como una especie de rombos. En esos rombos vamos a trazar unas líneas que nos permitan tener una basecita, que ahora vamos a ver para qué se van a trazar. Entonces aquí empiezo a trazar las líneas como estamos observando. Debemos trazar las 5 rayitas que nos una lo que estamos realizando. Debe quedar bien hechecito. Ahí estamos observando cómo debe quedar esa primera parte. Trazamos una línea, esa rayita que estoy colocando, esa flechita, es como una flechita guía para saber cuál es la punta de arriba, por si de pronto nos llegamos a confundir cuando empecemos a borrar. Entonces en este caso lo que estoy tratando es hacer exactamente el mismo procedimiento que hice ahora, pero también teniendo en cuenta 1 centímetro. Hacemos exactamente lo mismo para trazar una segunda línea. Listo. Entonces en este caso aquí lo estamos colocamos de nuevo nuestras escuadras y trazamos las líneas paralelas como lo hicimos ahora. Es hacer exactamente el mismo procedimiento, pero teniendo en cuenta que estas líneas que vamos a trazar no deben cruzar la segunda línea, solamente en la primera partecita, como estamos observando. Debemos mirar con mucho detenimiento. En caso de que pronto nos perdamos o algo ahí, entonces tratamos de pausarlo y mirar qué es lo que se está haciendo. Recuerde que no se deben cruzar las otras líneas, sino que entre las segundas líneas se cruzan entre ellas y las primeras líneas entre ellas, pero no debemos hacer cruces con las líneas. Aquí tenemos el dibujo como debe quedar. Ahí lo estamos observando. Miremoslo con detenimiento. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a pues estamos marcando líneas que no se ven bien, pero recuerde, la debemos marcar con mucha suavidad.
Y ya después de tener ya nuestro dibujo, vamos a proceder a realizar el borrado. ¿Qué vamos a borrar? Lo que vamos a observar ahí. Tenemos que mirar con detenimiento lo que estoy mostrando ahí. Vamos a borrar esas líneas que están marcadas con rojo, con mucho cuidado que no vayamos a borrar todo el dibujo. Entonces en este momento vamos a proceder a borrar las líneas. Las estoy haciendo pues con el borrador del lápiz, que es mucho más pequeño, para que no nos vayamos a equivocar o no vayamos a borrar una línea que no es. Entonces aquí estoy borrando todas las líneas. Estoy tratando de utilizar la escuadra para que me quede más preciso y no borrar ninguna línea que no sea necesaria. Entonces aquí borro todo y entonces aquí ya vamos terminando de borrar absolutamente todas las líneas necesarias o las líneas que están sobrando. Ya que hemos borrado absolutamente todas las líneas que sobraban, vamos a coger mi micropunta y vamos a empezar a resaltar todas las líneas que sobraban. Esta vez sí ya lo hacemos con el micropunta, de tal manera que se vean bien marcadas. Hacemos absolutamente todas las líneas que quedaron. No debe sobrar ni una sola, debemos empezar a trazarlas absolutamente todas, teniendo en cuenta lo que se borró. Entonces solamente se traza lo que quedó. Entonces de esta manera vamos obteniendo una forma del famoso pentágono imposible. Ahí lo estamos observando, quedó lo mejor marcado posible. Y por último, lo que vamos a proceder es a pintarlo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de pintarlo? Tener un poco más marcado aquí donde estamos pintando, se ve mucho más marcada o más colorido en ese extremo, y en la otra partecita lo que hacemos es dibujarlo, pintarlo con mucha más suavidad. De nuevo pintamos este extremo con más preciso, con más grueso, de tal manera que el efecto que queremos dar se vaya mostrando. Aquí estamos de nuevo. Recuerden siempre tener en cuenta cuáles son los puntos que se deben sombrear bien, como estamos observando, y cuáles no se deben sombrear. No se deben sombrear pues con mucha precisión. Entonces siempre en las esquinitas estamos trazando las líneas más fuertes. Y así de esta manera terminamos de hacer nuestro pentágono que quedó dibujado. Miren bien las marcas como se realizaron. Espero lo hayan entendido. Traten pues de hacerlo con mucho despacio para que no se vayan a equivocar. Entonces por favor debemos realizar esta actividad. Muchas gracias.